Y qué bueno que estés de vuelta, porque esta parte es fundamental. Muchas personas creen que hacer una mejor foto o hacer un mejor video es simplemente tener una cámara más costosa. Y resulta que no. Resulta que ya vimos que la base fundamental de la imagen, de la fotografía, del video, es la luz. Dependiendo de la fuente de luz, la calidad de la luz y la forma en cómo nosotros ubiquemos o aprovechemos esa luz, pues vamos a empezar a tener ciertas condiciones. Ahora vamos a hablar de un tema que es supremamente importante y es la composición. De pronto ustedes habían escuchado el tema de composición para los cantantes que componen canciones, pero resulta que nosotros también a través de la imagen, utilizando nuestra cámara y una fuente de iluminación, podemos componer imágenes. Entonces, pues vamos a ver un poco cómo hacemos para componer mejor esas imágenes y que podamos transmitir, podamos contar algo más allá de una fotografía y que ya tenga un poquito más de sustancia, un poquito más de esencia esa fotografía y transmita algo más allá. O también el video. Esto aplica tanto para fotografía como para video. Y lo primero que vamos a ver son los planos fotográficos. Como les digo, esto aplica tanto para imagen fija, para fotografía, como para imágenes en movimiento. Los planos fotográficos son una serie de guías, por decirlo así, que nosotros tenemos a disposición para hacer el encuadre, para incluir personas o sujetos dentro del cuadro de la fotografía. Cuando nosotros hacemos una fotografía, estamos recortando un pedacito de lo que estamos viendo y lo estamos guardando en la memoria de nuestra cámara. Entonces, generalmente tenemos que recortar una parte de esa escena que tenemos al frente. Y cuando tenemos al frente a una persona, tenemos estas guías que son los planos fotográficos. Acá tenemos una imagen que nos ilustra de una manera mucho más gráfica ese tema de los planos fotográficos. Esta imagen, este diseño, lo traje de la página de Zoom. Si ustedes quieren profundizar algunos temas fotográficos, pueden entrar a esta página web, a este sitio web, y también allí encontrarán mucho material formativo e informativo que, si les interesa este mundo fotográfico y audiovisual, sé que les va a llamar la atención. Entonces, el primer plano que tenemos ahí es el plano entero, donde sale la persona completamente, no se corta ninguna de sus extremidades, sale de pies a cabeza en todo el plano fotográfico, en todo el recuadro. El siguiente es el plano americano. Aquí tenemos el primer corte del cuerpo. Los cortes se hacen de abajo hacia arriba. Entonces, este corte se hace un poquito más arriba de las rodillas. Se llama plano americano porque es un plano que se hereda del cine de las películas de vaqueros, donde se procuraba que se vieran las pistolas y todo ese cinturón grueso que usan en los atuendos de los vaqueros. Y eh, se aplica el día de hoy y se conoce como plano americano. Luego tenemos el plano medio, que corta a la altura de la cintura. Luego este plano medio corto o plano pecho, que es más o menos el típico plano de la foto de documento. Entonces es un plano que va a la altura del pecho. Luego tenemos un primer plano que va más o menos desde las clavículas y cubre toda la parte del rostro. El primer plano es un plano ya mucho más cerrado, mucho más detallado del rostro, más íntimo, dirían algunos fotógrafos, y generalmente cubre desde el mentón hasta la frente. Ese sería el primer plano. Y por último tenemos el plano detalle, que puede ser el plano detalle de un ojo, de un dedo, de alguna parte del cuerpo, ya mucho más detallada. Estos son en general algunos de los planos fotográficos. También tenemos gran plano general, tenemos, bueno, otros planos que nos pueden servir para complementar
composiciones fotográficas. Muy importante con respecto a los planos, y es que debemos evitar cortar las articulaciones al momento de hacer la fotografía. Entonces que no nos queden cortadas las muñecas, los codos, mucho menos la cabeza. Y esto pues ya nos va a empezar a cambiar un poco la estética de nuestras fotografías. Entonces esto en lo que tiene que ver con planos fotográficos. Todos estos temas, si ustedes los quieren profundizar, van a encontrar mucha más información en portales como este, en The Zoom, el blog del fotógrafo. Bueno, hay muchos recursos gratuitos donde también hay otros ejemplos de estos planos fotográficos. Pero lo más importante, si ustedes quieren aprender y memorizar todos estos conceptos y tenerlos claros a la hora de aplicarlos, la forma más eficiente y más efectiva es practicar. Es cada vez que ustedes cojan su celular, su cámara, empezar a practicar la composición, cómo ubico la persona, que no le corte, dependiendo bueno, no sé, no quiero que salgan los zapatos, no quiero que se vea la parte de abajo. Bueno, me voy acercando, me voy alejando y voy haciendo la composición con base en estas guías que son los planos fotográficos. Bueno, por otro lado tenemos los ángulos fotográficos. Los ángulos fotográficos hacen alusión en dónde está ubicada la cámara respecto al sujeto. Generalmente nosotros cogemos la cámara y hacemos la foto apuntando desde nuestra altura a la altura de la persona. Ese ángulo se llama el ángulo normal porque es la visión, digamos, relativamente normal a la cual nosotros estamos viendo nuestro sujeto. Pero, ¿qué pasa? Si subimos un poco más nuestra cámara y la apuntamos hacia abajo, ya estamos hablando de un ángulo picado. Con esto lo que estamos haciendo es que la persona se vea de pronto un poco más pequeña, tenga una apariencia mucho más pequeña. Por eso es que a veces cuando le hacemos fotos a los niños, pues el resultado es que el niño se va a ver mucho más pequeño de lo que es, porque lo estamos haciendo desde nuestra altura y quedamos con la cámara mucho más arriba de su altura normal. Si por el contrario nos vamos hacia la parte de abajo, tendríamos un ángulo contrapicado. Entonces este tiene un efecto inverso, hace que la persona se vea más grande, más imponente dentro de nuestra imagen. Todo esto va muy relacionado pues con la psicología de la imagen. Si yo me voy a los extremos y coloco la cámara totalmente arriba del sujeto, tendría un ángulo que se llama el ángulo cenital. En la cenit de la persona ubicaría la cámara, pero tiene que estar totalmente arriba. Y si me voy a su opuesto, totalmente debajo, tendría un ángulo que se llama el ángulo nadir. Tenemos estos ángulos para que pues también podamos jugar y podamos componer. Como les decía, esto tiene que ver mucho con la psicología de la imagen. Entonces, ¿de qué manera nosotros queremos mostrar a esa persona? Si la queremos hacer ver más pequeña, disminuirla, o si por el contrario queremos que se vea mucho más imponente, que se vea mucho más llamativa dentro de nuestra imagen. Y bueno, tenemos el ángulo holandés, que es cuando la cámara está un poco inclinada, pero ya más adelante vamos a ver qué tiene que ver eso en la composición cuando hablamos del horizonte. Y como les decía, no solamente vamos a hablar de imagen fija, de fotografía, sino también vamos a hablar de video. Y todo esto está directamente relacionado. ¿Cuál es la diferencia entre la fotografía y el video? Pues que el video tiene movimiento. Y así como lo que pasa delante de la cámara en video, pues tiene movimiento, también la cámara puede tener movimiento. Ya sea que la cámara se desplace de un lugar a otro o sobre su mismo eje haga ciertos movimientos. Aquí tenemos 4 movimientos básicos de cámara, que son el dolly, que es el dolly in, cuando la cámara se acerca al sujeto, o el dolly out o el dolly back, cuando la cámara se aleja. Entonces, dependiendo si nosotros queremos centrar la atención de lo que está sucediendo, acercamos la cámara, o si queremos por el contrario que se vaya abriendo el plano e ir mostrando más información, podemos utilizar el dolly out o dolly back. También la cámara se puede mover de un lado a otro. Tal vez eso es un plano muy común en las películas, si ustedes lo han visto, o en las series,
donde la cámara se va desplazando de un lugar a otro siguiendo la acción, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Ese movimiento de cámara se conoce como traveling lateral. Traveling lateral hacia la derecha o traveling lateral hacia la izquierda. En estos movimientos la cámara se mueve, ya sea hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda o hacia derecha. En estos siguientes, la cámara no se mueve de su sitio, sino que rota en su mismo eje. Primero vamos a ver el paneo, que es un movimiento de cámara muy común que tal vez muchos de ustedes han hecho incluso inconscientemente. Llegamos a un paisaje, sacamos nuestro celular, empezamos a grabar y empezamos a mover la cámara de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero sin moverla de su eje. Entonces empezamos a hacer un paneo. Empezamos a mostrar lo que está pasando, como les digo, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Si ese mismo movimiento lo hacemos hacia arriba o hacia abajo, se llama tilt. Sería tilt up si vamos hacia arriba o tilt down si vamos hacia abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos, no sé, un árbol muy alto que queremos mostrar. Entonces empezamos desde la raíz y vamos subiendo, subiendo hasta llegar a la copa. Sería un tilt up. Entonces ahí tenemos ya 4 movimientos de cámara súper básicos, súper elementales, que al conocerlos, al identificarlos, al saber cómo se llaman, vamos a poder empezar a tener esas herramientas más claras de decir, bueno, yo quiero aquí hacer un traveling lateral para mostrar toda esta sección de la escena o estas herramientas, estos materiales, esto que vamos a utilizar para esta actividad. Y ya más adelante vamos a ir viendo cómo se va a mezclar todo esto. Dentro de la composición fotográfica tenemos una regla que es básica y que nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando estamos empezando. Y conocerla nos va a ayudar a mejorar muchísimo nuestras imágenes, que es la regla de los tercios. Aquí le puse regla de los tercios y ley de la mirada porque ya vamos a ver cómo se involucran varias cosas. Lo mismo que les decía hace un rato con el plano holandés, aquí vamos a empezar a analizar un poco ese tema. La regla de los tercios se caracteriza porque tomamos el cuadro de la imagen y lo dividimos con 2 líneas verticales y con 2 líneas horizontales, de tal forma que se generan unas intersecciones con cada una de ellas. En este ejemplo tenemos una fotografía en un plano medio corto, digamos, un plano pecho de la modelo y ella está ubicada a un lado. Como se pueden dar cuenta, el cruce de los tercios, el tercio superior y el tercio de la derecha, generan ahí un punto en el que está ubicado su ojo. Los ojos son el punto de mayor atención en una imagen cuando hay una persona, en este caso es un retrato. Entonces, psicológicamente nos dicen que el punto más llamativo de la imagen es ese que se genera en donde se cruzan las 2 líneas, la vertical y la horizontal. Como se pueden dar cuenta, aquí se generan 4 puntos de interés, llamémoslos así. En este caso, en uno de esos puntos se encuentra el ojo de la modelo, que como les decía, los ojos son la parte más llamativa del cuerpo. Esto para hablar un poco de la regla de los tercios. Los invito a que busquen muchos más ejemplos acerca de la aplicación de la regla de los tercios para que puedan entender más ese concepto y que también lo apliquen. Hoy por hoy los celulares generalmente tienen esta opción incluida en su cámara nativa. Pueden activar esa cuadrícula y ya les va a servir de guía para antes de hacer la captura, antes de tomar la fotografía. En la pantalla ya les van a aparecer las lineecitas ahí como un poquito transparentes, de tal forma que ustedes tengan esa referencia para hacer su composición. ¿Para qué más nos sirven esas líneas? Como se dan cuenta, tenemos 2 líneas horizontales y como su nombre le indica, nos sirven para nivelar el horizonte. Es muy común ver muy buenas fotos, pero de pronto que nos quedan torcidas, nos quedan inclinadas hacia un lado. Entonces esta línea también nos va a ayudar a que tengamos esa línea del horizonte nivelada
y eso va a hacer que nuestra imagen esté mucho más estable, mucho más equilibrada. Y ahí es donde tenemos la referencia con el plano holandés, que justamente es un plano donde la cámara está inclinada y genera un desequilibrio, psicológicamente genera un desequilibrio en nuestra imagen. Entonces, el simple hecho de tener o no inclinación en la fotografía ya nos puede cambiar completamente el concepto que se genera. Y por último, la ley de la mirada, que la ley de la mirada nos sugiere que hacia donde está mirando el personaje haya más espacio que en su espalda o en la otra parte. Como nos damos cuenta aquí en el ejemplo, hacia donde la modelo está mirando, tenemos mucho más espacio que en la parte contraria. Y ya por último, el tema del fondo es súper importante. Aparte de la composición que hagamos, del plano fotográfico que utilicemos, de dónde ubicamos al sujeto, en qué parte de los tercios, también es muy importante jugar con el fondo. Tener en cuenta elementos que de pronto no favorecen a la imagen y pues simplemente nos corremos, cambiamos a la persona de sitio, nos movemos nosotros, tratamos de componer la imagen de tal forma que no nos salgan elementos que no queremos o que se resalten otros que sí. Aquí en este caso tenemos dos ejemplos donde uno es la fotografía donde está el muchacho en un ambiente más urbano, donde se ve que si bien hay árboles, también hay un auto, hay casas, hay andenes, hay cemento y ya nos da una idea un poco más clara de dónde está ubicado y en qué concepto. Podríamos decir que no es una ciudad súper transitada, se ve que es como un pueblo algo tranquilo, donde no se ve mucho movimiento, no se ven muchas personas. A diferencia de la otra fotografía, donde está la muchacha sentada, donde se ve el panorama un poco más desolado, al fondo vemos lo que podría ser un faro, entonces ya nos cambia completamente el mensaje, ya quiere decir que es un sitio más alejado, más apartado, menos casas, menos carreteras, muy probablemente sea una costa, haya mar, entonces el fondo nos dice mucho. Así como en estas fotografías podemos sacar muchísimos elementos para empezar a imaginar y empezar a construir la historia, a construir lo que nos quiere decir la imagen. También si descuidamos eso, vamos a poder encontrar elementos que nos van a dañar por completo la fotografía. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta parte acerca de la composición y los espero en la siguiente parte.